Welcome everyone, welcome back. Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Hoy me acompaña un amigo del programa, analista geopolítico, experto en asuntos internacionales y comentarista, Mark Sloboda. Mark, me alegra verte de nuevo. Mark, good to see you again. Danny, gracias por invitarme. Siempre es un honor y un placer estar en el programa. Yes, everyone hit the like button. Sorry for the lateness. Sí, venga, todo el mundo, dadle al botón de me gusta. Perdón por el retraso, ha sido culpa mía. Se me olvidó enviarle el enlace a Mark, así que podéis echarme la culpa a mí. Pero hacedlo. Usad vuestra rabia para machacar el botón de me gusta. Eso ayuda a que el programa llegue a más gente. Mark, quería empezar por esto. Dada tu experiencia en asuntos militares y teniendo en cuenta que la administración Trump, es decir, Donald Trump, está rechazando cualquier intento de Irán de negociar de buena fe. Y además que Trump acaba de decir al Congreso que la guerra está, entre comillas, terminada, mientras intenta esquivar ese plazo de 60 días de la Ley de Poderes de Guerra. This 60-day war powers deadline. I wanted to actually first begin. Quería empezar precisamente con esta investigación que ha hecho CNN, que básicamente ha sacado a la luz muchas de las cosas de las que hemos estado hablando, de las que tú mismo has hablado en este programa. Pero ahora además lo está confirmando la prensa generalista rusa, el alcance real del daño que irán a los intereses y a los activos de Estados Unidos en la región. Vamos a ponerlo, porque creo que puede dar algo de contexto sobre por qué Estados Unidos está en esta especie de zona crepuscular, en la que por un lado amenaza con una escalada y al mismo tiempo mantiene un alto el fuego que es claramente falso. Así que aquí lo tenemos. Veamos solo los 2 primeros minutos, pero está a velocidad 1.5, así que irá bastante más rápido. Vamos allá. Camp Bering, en Kuwait. Soldados estadounidenses disfrutando de una noche de karaoke en uno de los mayores centros militares de Estados Unidos en el Golfo. Aquello era antes. Esto es ahora. Una microciudad estadounidense que antes bullía de actividad en pleno desierto, ahora casi vacía y gravemente dañada tras semanas de ataques con misiles y drones iraníes. Es una de las muchas instalaciones militares de Estados Unidos en la rica península arábiga, atacadas por Irán, incluso mientras Estados Unidos e Israel golpeaban el gran arsenal de la República Islámica. Entonces, ¿qué impacto han tenido los ataques iraníes en la presencia estadounidense en Oriente Medio? Una investigación de CNN ha encontrado pruebas de una destrucción sin precedentes. CNN investigation found evidence of unprecedented destruction. We can reveal that strikes damaged at least 16 U.S. installations. Podemos confirmar que los ataques dañaron al menos 16 instalaciones estadounidenses en 8 países. Según nuestro análisis y nuestras fuentes, eso representa la mayoría de las posiciones militares de Estados Unidos en la región, y algunas de ellas son prácticamente inutilizables ahora. Una fuente estadounidense familiarizada con la situación nos dijo que nunca habían visto algo así en bases norteamericanas, que se trató de ataques rápidos y precisos, realizados con tecnología avanzada. Los principales objetivos de Irán: aviones que cuestan varios millones de dólares, como este Boeing E-3 Sentry, que daba a Estados Unidos una enorme capacidad de vigilancia sobre el Golfo. Ya no se fabrica, y a día de hoy su valor ronda los $500 millones. And in today's money, it's worth nearly $500 million. Critical communications equipment. Look at these giant golf balls. Equipos de comunicaciones críticos. Fíjate en esas enormes esferas, parecen pelotas de golf gigantes. Se llaman radomos y protegen las antenas parabólicas que son esenciales para la transmisión de datos. Solo en esta zona, Irán destruyó todos los radomos menos uno en menos de un mes desde que empezó la guerra. Y lo más importante, los sistemas de radar, muy sofisticados, caros, difíciles de reemplazar y fundamentales para la defensa aérea. La segunda fuente estadounidense, en este caso un asistente del Congreso familiarizado con las evaluaciones de daños, describió estos objetivos como los más rentables. Nuestros sistemas de radar, dijo, son el recurso más caro y más limitado que tenemos en la región, para los aliados de Estados Unidos en la zona. Limited resource in the region. For U.S. allies in the So that's essentially the summary, Mark. Así que, en resumen, eso es básicamente lo que tenemos, Mark. Quizá puedas hablar
de cómo este contexto está influyendo ahora en la toma de decisiones de Estados Unidos respecto a Irán. Porque por un lado, está esa contradicción de que Estados Unidos supuestamente se está reforzando, aunque algunos dicen que va un poco más despacio de lo que gente como Robert Pape afirma, y al mismo tiempo mantiene una postura muy maximalista en las llamadas negociaciones con Irán, que en realidad ahora mismo no existen. ¿Qué opinas tú de la situación en general? Your thoughts on the overall situation. Sí, bueno, para empezar, déjame aclarar un poco ese informe. Sí, con diferencia. Lo más significativo, importante y costoso de los ataques de Irán fueron sus ataques dirigidos contra los sistemas de radar avanzados de Estados Unidos en la región, que prácticamente destruyeron todos, salvo uno. Esto fue enorme. Tuvo un impacto drástico en la capacidad de Estados Unidos para llevar a cabo operaciones aéreas tanto ofensivas como defensivas. Ya sabes, ataques de largo alcance después de eso, porque limitó gravemente la información que tenían sobre misiles y drones que se acercaban en toda la región, justo después de la destrucción de esos sistemas. In the aftermath of the destruction of those. And similarly, those radars are also, of course, used. Y del mismo modo, esos radares también se usan, por supuesto, para trazar el mapa del adversario. Así que eso les dificultó identificar las defensas aéreas enemigas. Era, por tanto, un objetivo muy importante para Irán, tanto desde el punto de vista táctico como estratégico, y además, el más caro. Las estimaciones de las que empieza a hablar CNN hablan ya de unos $50,000 millones en daños a las bases estadounidenses, y espero que esa cifra aumente bastante más. Ya lo veremos. Y la mayoría de esos sistemas de radar no son algo que puedas coger de un almacén en Langley y volver a montar en Oriente Medio. Se tarda años en construir ese tipo de equipos. They take years to build these things. They don't have a sitting supply of them, and often no tienen un suministro disponible de esos equipos, y muchas veces están acostumbrados al entorno y a la posición en la que se encuentran. Así que eran estructuras reforzadas. El daño es considerable. Sí, los almacenes, las pistas de aterrizaje y otras cosas son menores. Los radares, las cúpulas de radar, esos eran los objetivos importantes y limitaron la capacidad defensiva y ofensiva de Estados Unidos después del ataque. Hay sistemas INTPI que son objetivos extremadamente valiosos. Y eso plantea muchas preguntas. Primero, plantea la cuestión de la seguridad para los estados árabes del Golfo. Se supone que la presencia del ejército estadounidense en sus territorios debería ser una garantía de seguridad. Se suponía que debía protegerlos, disuadir los ataques y mantenerlos a salvo. Pero ocurrió justo lo contrario, porque Estados Unidos utilizó esas bases para lanzar una guerra ilegal y no provocada de agresión contra Irán, convirtiendo esas bases, y por tanto a los países que las albergaban, en objetivos. Los arrastró directamente al conflicto, les gustara o no. Así que fue exactamente lo opuesto a la seguridad. Literalmente, los convirtió en blancos. Y después de todo esto, las dos preguntas que se harán son: si Estados Unidos no puede defender sus propias bases, ¿cómo va a defendernos a nosotros? Y además va a seguir arrastrándonos a más conflictos en el futuro, conflictos que no necesariamente elegimos. ¿Queremos que vuelvan, sobre todo ahora que vemos lo vulnerables que son esas bases? En realidad, lo que hacen es darle a Irán algo que atacar. Eran más una carga que una ventaja. Y al principio del conflicto, los medios occidentales intentaron hacer creer que los iraníes estaban atacando hoteles civiles en esos países. En los medios alternativos, la realidad de esa situación se señaló casi de inmediato, pero los medios tradicionales tardaron un par de semanas en reconocerlo. La razón por la que atacaban esos hoteles era que el personal militar y de inteligencia estadounidense, evacuado de esas bases por ser tan vulnerables a los ataques iraníes, había sido trasladado a hoteles civiles. Y fue entonces cuando los iraníes se enteraron y en varias ocasiones los atacaron. Ahora bien, estamos hablando de personal militar implicado en un conflicto
y nos dijeron que trabajaban a distancia desde esos hoteles, dirigiendo la guerra. Vamos, que yo también querría ese trabajo, ¿no? Excepto que, claro, eso los convertía en objetivos. Y además, es un crimen de guerra, por supuesto, porque estaban utilizando literalmente esos hoteles, a la gente, al personal y a cualquier civil, turista o quien fuera que estuviera allí, como escudos humanos. Colocar personal militar activo en un conflicto en ese tipo de lugares. Ni siquiera son sus propios edificios, son hoteles turísticos, por el amor de Dios. El hecho de que eso sea un crimen de guerra, por supuesto, no se mencionó en los medios de comunicación tradicionales. Was not addressed in the mainstream media, but I mean, there's like literally no question about it. Pero vamos, no hay absolutamente ninguna duda sobre eso. Y el propio gobierno lo admitió. Ya sabes, los medios lo informaron y luego los gobiernos dijeron, sí los trasladamos allí. Exacto. Así que eso es tremendo. Y tuvieron que moverlos porque eran incapaces de defenderlos de los ataques de largo alcance de Irán, de sus misiles, de sus drones. Y también descubrimos sus ataques aéreos. Lo supimos la semana pasada. Irán había utilizado aviones de ala fija para atacar al menos una de esas bases. Y se trataba de un viejo F-5, un avión estadounidense de los años 60, transferido a Irán durante la época del dictador impuesto por Estados Unidos, el Shah de Irán. US-installed dictator, the Shah of Iran, and they were maintained. Amazing. Y se han mantenido sorprendentemente en condiciones operativas durante todas estas décadas. Ahora bien, Irán tenía otros aviones. No es que Irán tenga la fuerza aérea más poderosa del mundo. Se han centrado más en misiles y drones, mientras que Israel, por ejemplo, se ha centrado en aviones de ataque. Y creo que este conflicto ha demostrado lo acertado y lo visionario que fue ese cambio de estrategia por parte de Irán al enfocarse en eso durante la última década, porque les ha dado resultados. Aún así, han seguido manteniendo algunos de sus aviones más antiguos, además de contar con algunos más nuevos. Y por supuesto, han hecho acuerdos con Rusia para conseguir aviones más avanzados. No está claro si esos aviones se han entregado o no, pero el F-5 se utilizó. Ahora pensemos en esto. En ese informe de la CNN decían que estaban usando tecnología sofisticada y avanzada. Y eso es cierto, si hablamos de los misiles, los drones y todo lo demás. Pero también estaban usando tecnología anticuada, que aún así resultó efectiva contra esas bases militares estadounidenses. Así de deficientes eran sus defensas aéreas y antimisiles. Las bases de Estados Unidos fueron alcanzadas por uno de sus propios aviones, con décadas de antigüedad, fabricado literalmente antes de que existiera la música disco. Piénsalo. Así que de nuevo, aunque es verdad que Irán utilizó ataques avanzados, también recurrió a ataques más antiguos. Y por lo visto, esos también fueron efectivos. Por eso los países árabes tienen que decidir si realmente quieren que Estados Unidos siga allí. Y Estados Unidos también tiene que decidir si quiere reconstruir esas bases, teniendo en cuenta lo vulnerables que sabemos ahora que son frente a un ataque iraní. En la práctica, le dan a Irán algo a su alcance para contraatacar. Son estructuras fijas, mucho más fáciles de golpear que, por ejemplo, un portaaviones en movimiento o algo parecido. Así que bueno, va a haber mucha reflexión interna. Al final, creo que probablemente la mayoría de esas bases volverán a ocuparse. Los países árabes tienen muy pocas opciones en materia de seguridad y acaban de enfadar al actor regional más grande y más poderoso, que en este momento está ganando el conflicto en términos relativos, y cuyo gobierno, sistema político y buena parte de su capacidad militar parecen destinados a sobrevivir a la guerra. Así que no tienen buenas opciones en materia de seguridad ni en lo que viene después, y al final solo pueden elegir entre opciones malas. Y creo que, en última instancia, teniendo en cuenta todos los factores militares y económicos, probablemente decidan mantener una presencia militar estadounidense allí, por desgracia. Pero es muy posible que empiecen a buscar otras alternativas en el futuro, tanto en seguridad como en política exterior. Y eso, sin duda, va a poner en entredicho
muchas de sus relaciones actuales, of como their mi. existing relationships into question at the very least. Yeah, and Mark, Sí. Donald Trump Y Mark, recently ya did sabes, by a Donald CENTCOM Trump le informó about recientemente el mando what central, being el said would CENTCOM, be a sobre lo que wave según se of dice, short, será una ola de ataques breves y powerful contundentes strikes en algún momento that del at some futuro point cercano. in the near future Podría ser could be inminente, imminent, o quizá no. or could not Pero be. quería poner esto, I no sé wanna si te play this acuerdas, from del general Wesley Major Clark. General Wesley Clark, Era aquel conocido ex general de la OTAN, infamous, que habló de la política exterior de you know, 7 países en general 5 who, años, talked que about Estados 7 Unidos countries in iba a 5 seguir years, después del 11 de foreign policy septiembre. that was going to be pursued Pues by the bien, United esto es States lo que dijo sobre la following situación September actual 11th. de Well, Estados here Unidos, is más what allá he de had to las say about bases where the y de lo que ha US cubierto is, CNN. even beyond the bases Está hablando that ahora de lo que le covered. queda a He's Estados talking Unidos en about su arsenal now what the después de US esas has 5 left in semanas its más o menos arsenal de hostilidades following activas en las que the 5 participó or so contra months of Irán. active hostilities it engaged with against Iran. Y esta cifra de 25.000 millones de dólares, que es lo que ha costado la guerra hasta ahora, ayúdanos a entenderla. Ponla en perspectiva si puedes. Es una cantidad considerable de dinero, pero el dinero en sí es menos importante que los recursos reales que se han gastado. Hemos perdido radares por los ataques y son difíciles de reemplazar. Nos queda aproximadamente la mitad de nuestro inventario de misiles Tomahawk de ataque a tierra. Hemos consumido quizá un tercio de nuestra capacidad de interceptación de misiles balísticos y tal vez la mitad del inventario de misiles THAAD de gran altitud. Reponer estos misiles puede llevar en algunos casos varios años. Además, los buques que los llevan tienen que ser reabastecidos, y eso ya es una operación en sí misma. Así que sí, el dinero importa, pero es menos importante que la capacidad de producción que hay detrás, Pamela. So Esos números son algo más altos que algunas de las estimaciones que he visto en los medios tradicionales. Pero ¿cuál es tu reacción ante esto? Teniendo en cuenta que parece que Estados Unidos está eligiendo entre ataques breves y contundentes o una especie de teatro diplomático, que no parece precisamente la posición más fuerte en la que estar, ni la mejor imagen que dar al resto del mundo. ¿Qué opinas? First of all, I think it's important to recognize that when he was talking about that. Antes que nada, creo que es importante reconocer que cuando él hablaba de que habían usado el 50% de sus inventarios, eso significa que estaban utilizando la mitad de unos inventarios que ya eran críticamente bajos, según había advertido el Pentágono hace meses. Los inventarios de esos interceptores y de varias municiones de largo alcance estaban por debajo de los niveles mínimos de contingencia que querían mantener. Eso ya te dice mucho. Ahora bien, yo mismo y muchos otros, Brian Berletek, por ejemplo, llevamos hablando de esto desde hace tiempo. Yo hice videos meses antes de que ocurriera este ataque, explicando cómo la defensa aérea y antimisiles de Estados Unidos, su capacidad, pero también su producción de interceptores, y bueno, los niveles que tenían en sus inventarios, eran el talón de Aquiles de Estados Unidos. Y de hecho, me quedé sorprendido cuando Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el año pasado, en 2025, porque pensé, no tienen suficientes interceptores para una guerra larga contra Irán. A menos que los eliminen en unos pocos días, van a tener problemas. Y bueno, hay una razón por la que esa guerra solo duró 12 días. Estados Unidos entró, lanzó algunas bombas, declaró la victoria y exigió un alto el fuego que los iraníes aceptaron en ese momento. Y eso fue por la escasez de municiones, de interceptores de defensa aérea para los sistemas Patriot, THAAD, y los interceptores navales SM-3 y SM-6, además de los propios misiles de Israel para sus sistemas de defensa aérea y antimisiles. Ya sabes, el famoso David's Sling, quizá más conocido como el boomerang de David, por aquello de que a veces acaba disparándose a sí mismo. Pero les faltaba de todo, y por eso tuvieron que acabar esa guerra antes de tiempo. Y luego me sorprendió aún más cuando lanzaron esta otra.
Todo apostaba por ese ataque de decapitación, y la CIA y el Mossad armaron a los insurgentes y provocaron una insurgencia que fracasó incluso antes de que empezara el asalto militar. Y después, esos ataques de decapitación, no sabían, no entendían la estabilidad del gobierno y de la sociedad iraní. Tenían malos expertos que les daban información errónea, porque todos sus expertos, ya sabes, dentro del blob del Estado profundo estadounidense, son anti-iraníes, antirrusos o antichinos, o ideólogos que son todo eso a la vez. Or anti-Chinese or all of the above ideologues. And they all have caricatured views of these. Y todos ellos tienen una visión caricaturizada de esos países que tiene muy poco que ver con la realidad, porque lo que más les importa es el cambio de régimen, no la situación real. Les falta una capacidad absolutamente esencial, tanto en relaciones internacionales como en estudios estratégicos, la de ponerse en el lugar del adversario, para poder entender sus opciones y cómo toman decisiones. Si no puedes hacer eso, ya has fracasado. Y Estados Unidos que without member of Roth, es todos expertos se finden deze torto het morfis frank uchmalusta. Manufactured in this hegemonic ideological atmosphere, whether we're talking people in Ya estemos hablando de gente en las instituciones del gobierno, en las agencias de inteligencia, en el Departamento de Estado, en el ejército o en todo ese entramado más amplio de los think tanks y las universidades. Los conozco, he estudiado con ellos. Todos tienen unas ideas completamente disparatadas y unas caricaturas absurdas de los rivales geopolíticos de Estados Unidos en el mundo. Creían que el gobierno iraní caería después de lanzar unas cuantas bombas, porque el pueblo se levantaría para conquistar su libertad, y bla, bla, bla. Eso nos dice muchísimo sobre su arrogancia, sobre el poder militar y narrativo de Estados Unidos, y sobre lo poco que entienden realmente a sus adversarios. Es lo mismo que pasó al inicio del conflicto por delegación con Rusia en Ucrania, que ellos mismos provocaron. Creían que la economía rusa se iba a derrumbar. La administración de Blinken y Sullivan pensaba que la economía rusa colapsaría en un par de meses como resultado de las sanciones de Estados Unidos. Pero en realidad, la economía rusa lo soportó sin grandes problemas, y según muchos indicadores, incluso se volvió más fuerte y más resistente debido a la desvinculación forzada del dólar y del sistema financiero estadounidense. Esos mismos errores se cometieron con Irán, y lanzaron esta operación sabiendo que tenían pocas reservas, convencidos de que todo terminaría rápido gracias a los bombardeos, los ataques de decapitación y las operaciones de cambio de régimen. Así que no se preocuparon por los bajos niveles de sus municiones, ni por la posibilidad de que Irán cerrara el estrecho de Hormuz. Iran closing the Strait of Hormuz. At least that's what Trump believed or chose to believe. Al menos eso es lo que Trump creía o decidió creer, y ahora han pagado el precio por ello. La semana pasada escuchamos, en el Financial Times, en el Wall Street Journal, en el Washington Post, en el New York Times, todos hablaban de cómo ya, incluso si Trump no va a por una segunda o tercera ronda, según cómo se cuente ahora, un golpe final al régimen, como lo llaman. Incluso si no lo hacen, el nivel críticamente bajo de esos interceptores de defensa aérea y también de sus municiones ofensivas de largo alcance, principalmente el Tomahawk, el misil de crucero lanzado desde el aire HASM, pero también el nuevo misil de ataque de precisión, que se supone que sustituirá al ATACMS, que ya no se fabrica, lanzado desde los HIMARS, porque también usaron buena parte de su pequeño inventario de esos. A lot of their very small inventory of those as well. And now they're even talking about the Pentagon. Y ahora incluso están hablando del Pentágono. Bloomberg dice que el Pentágono quiere probar su Dark Eagle, ese supuesto misil hipersónico que aún no está terminado, también en Irán. Y creo que en teoría tienen la capacidad de fabricar uno de esos al mes, aunque todavía no esté oficialmente aprobado. Así que ya ves, niveles muy bajos. Todo esto es un trabajo complicado. Hay límites geopolíticos a lo que el hegemón estadounidense puede hacer para proyectar poder, no solo contra sus principales rivales geopolíticos, Rusia y China, o en posibles conflictos futuros con Irán,
sino incluso frente a potencias regionales en los próximos años, porque no tienen las municiones de largo alcance. No las tienen, y les llevará años, 5, 6, quizás 7 más, reconstruir esos arsenales, incluso a un nivel bajo. Even to a low level, and there is potentially further problems with this. Y hay potencialmente más problemas con todo esto, porque China ha empezado a imponer restricciones a las tierras raras y a otros minerales y productos químicos valiosos que son esenciales para los semiconductores de alta gama, como el tungsteno y otros materiales que se utilizan en ellos. Además, ha comenzado a limitar las compras por parte del Pentágono y del complejo militar industrial estadounidense. Y ha establecido acuerdos de usuario final en sus ventas a terceros para evitar que esos materiales acaben siendo transferidos a Estados Unidos. Así que hay dudas reales sobre su capacidad para reconstruir esas reservas, incluso al ritmo actual, y mucho más para aumentar la producción como esperan poder hacer. Pero, aún así, eso llevará años y años. Y ellos mismos reconocieron abiertamente que, si China tuviera la intención de reconquistar por la fuerza su provincia insular separatista de Taiwán, apoyada por Estados Unidos, no habría nada que Estados Unidos pudiera hacer al respecto, ni ahora ni en los próximos años. Sinceramente, no creo que pudieran haber hecho ya nada al respecto. Quiero decir, ya existía una brecha en misiles. Estamos hablando de ir a la guerra contra la mayor potencia manufacturera del mundo, con una ventaja enorme sobre Estados Unidos, en lo que casi con toda seguridad sería otra guerra de desgaste, otra guerra de ataques a larga distancia en el propio patio trasero de China, frente a su costa. Todos los juegos de guerra realizados por Estados Unidos en los últimos años muestran que Estados Unidos pierde ese conflicto, y a veces lo pierde de forma contundente. Así que creo que ya estaban en esa situación. Ahora no hay duda. Estados Unidos, por decirlo en términos sencillos, ya había agotado sus recursos en este conflicto con Irán, que además no logró en absoluto los objetivos que se proponía. No consiguieron el cambio de régimen, no detuvieron el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, tampoco lograron el acuerdo nuclear que Trump quería, no destruyeron los misiles de largo alcance ni las reservas de drones de Irán, no eliminaron su capacidad para producir más. Y además, Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz, algo que no ocurría antes de que empezara el conflicto. Así que lo echaron todo a perder y no obtuvieron resultados. En Shauden soñó con ayudar a Rusia y a China, cuando ni siquiera Fruspoth timanis por Irán. Bueno, a ver, Irán, por supuesto, no es poca cosa, y no quiero decir lo contrario, pero todos entendemos que Rusia y China tienen ejércitos mucho más grandes y avanzados en muchos aspectos que el de Irán. Y claro, los tres son socios estratégicos y están cooperando. Eso es algo que Estados Unidos ve como un problema político y cada vez más también militar. Dan Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto, se estaba quejando el otro día, protestando por el apoyo que Rusia está dando a Irán en todo esto. Y bueno, ¿por qué no iban a hacerlo? Estados Unidos lleva ya 4 o 5 años haciéndole pagar a Rusia un precio en sangre y dinero con esa guerra por poderes en Ucrania. Por supuesto, Rusia va a querer un poco de revancha. Y esto les dio, ya sabes, la oportunidad perfecta para hacerlo. Y ahora eso deja a la administración Trump en una situación muy complicada, ¿verdad? Usando un término del ajedrez, es un zugzwang. No tienen buenas opciones, solo malas opciones. Y en los medios occidentales hemos oído 3 ideas que se han comentado o filtrado, entre comillas, durante la última semana en los medios principales. La primera que escuchamos fue que Trump estaba dando órdenes a la Marina de Estados Unidos, al Pentágono, para prepararse para un largo y prolongado bombardeo, básicamente inútil, como contrabloqueo de los puertos de Irán, algo que han mantenido durante algo más de una semana. Which they have kept up for a little over a week now.
Y el último recuento que tenía, según Kepler y otros, era que al menos unas 50 y tantas embarcaciones habían entrado y salido de puertos iraníes durante ese periodo en el que el bloqueo estadounidense no pudo detenerlas. Solo tienen 16 barcos situados muy lejos de la costa iraní, a más de 350 kilómetros, fuera del alcance de los misiles antibuque de Irán. Y tienen que, ¿qué? Perseguir decenas de petroleros por todo el Indo-Pacífico, dispersando las fuerzas navales relativamente pequeñas que poseen. No pueden hacer eso. Es absurdo. Pueden hacer unas pocas intercepciones de demostración. Tienen que hacerlo, 4 o 5, ¿no? Pero muchísimos más logran pasar. Y extender este bloqueo, no sé por qué, porque es tremendamente ineficaz, ¿verdad? Si lo miramos como bloqueos enfrentados, o mejor aún como un juego geoeconómico del gallina, ¿no? Tienes a Irán en su coche deportivo y a Estados Unidos en el suyo. Ambos conducen la economía global. Irán impulsa su propia economía, lanzándose, ya sabes, como adolescentes llenos de testosterona y drogas, directos hacia el precipicio que da al mar, o lo que sea, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién va a girar primero? ¿Quién va a llevar su propia economía, o la economía que representa, en este caso, a la destrucción? Y yo apostaría que Irak ganan cuantas que Estados Unidos en ese terreno. Ellos han on Iran outlasting the US in that category. They've suffered under maximum pressure sanctions. Han sufrido bajo sanciones de máxima presión, ¿verdad? En condiciones mucho peores que las que tienen ahora. Y este bloqueo no está siendo muy eficaz. Pakistán acaba de abrir nuevas rutas terrestres para ellos. En realidad, lo único que tienen que hacer es mantenerse cerca de su propia costa, donde están seguros, entrar en aguas territoriales pakistaníes, donde Estados Unidos no va a perseguir barcos, porque eso generaría problemas diplomáticos. Pueden descargar en otros barcos pakistaníes, hacer ese tipo de maniobra, o simplemente rodear y entrar en aguas territoriales de la India, bordear el país, y ya están en el estrecho de Malaca. Quiero decir, es que todo esto es un poco absurdo. El contrabloqueo de Estados Unidos es en gran parte una maniobra de relaciones públicas. Es una ficción. Apenas tiene nada de real. Así que Estados Unidos perdería sin duda ese juego de gallina, ¿no? Porque la crisis energética mundial, bueno, está empezando ahora. En realidad ya está asegurada, ya está dentro del sistema. Ni siquiera esta semana, The Economist publicó un artículo diciendo que los mercados siguen en el país de las maravillas, porque todavía no han tenido en cuenta el daño que ya se ha acumulado en la economía por culpa de las absurdas manipulaciones de Trump en las redes sociales, hablando de negociaciones un día sí y otro también, o lo que sea. Y eso, para empezar, nos muestra lo estúpida, lo completamente vacía, que es la lógica de los mercados. Exacto. Van como gallinas sin cabeza. Y es terrible que planifiquemos nuestra economía global basándonos en las reacciones de un puñado de operadores bursátiles y de materias primas. Eso no es una buena opción, ¿verdad? No lleva a ningún sitio para Estados Unidos y puede acabar en una depresión global. Exacto, no está tan lejos. La segunda opción que nos presentó Reuters fue que las agencias de inteligencia estadounidenses estaban considerando la posibilidad de que Trump declarara la victoria y se marchara, simplemente se marchara, como hizo con los hutíes. Exacto. Hace más de un año, Trump parece ser bastante bueno en eso, y tiene suficientes seguidores del movimiento MAGA que se creen cualquier tontería que les suelte. Los medios de comunicación occidentales, de vez en cuando, levantan la cabeza y señalan sus mentiras, pero luego él los machaca gritando noticias falsas cada vez que sale un artículo crítico que deja al descubierto al emperador sin ropa, tanto en este conflicto como en todo lo demás que dice o hace. Así que no creo que esa sea una opción real tampoco. Quizá, si Irán no tuviera el control o no insistiera en mantenerlo,
Y si Estados Unidos pudiera recuperar o cambiar ese control del estrecho de Hormuz, entonces tal vez sería algo más posible. Maybe that might be more possible. More people might be able to be fooled by Más gente podría dejarse engañar por eso, por él, simplemente. Pero ¿cómo podría hacerlo si el estrecho de Hormuz sigue completamente controlado por la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní? Están cobrando un peaje a cualquiera que quiera pasar, y los israelíes, y bueno, los estados árabes del Golfo, ya sabes, no están invitados. Eso también es interesante, pero es una opción mala e inaceptable. La tercera opción son nuevos ataques, y este es el problema clásico de Estados Unidos. Tienen un martillo. Ese martillo, la verdad, ya se ve bastante desgastado, pero todo les sigue pareciendo un clavo. Y entonces, Estados Unidos piensa, si lanzamos unas cuantas bombas más, quizás se rindan. Esa es su estrategia. Unos cuantos ataques de decapitación más, ¿no? a few more decapitation strikes, right? Take out a few more supreme leaders and IRGC generals. Elimina a unos cuantos líderes supremos más y algunos generales de la Guardia Revolucionaria, y ya está. Esa es la única esperanza que tienen ahora mismo, ese golpe final del que hablan. Mientras tanto, los medios estadounidenses están empezando, han empezado en los últimos días, a admitir, en realidad parece que los iraníes todavía conservan entre un 60 y un 70% de sus lanzadores, drones, misiles y capacidad productiva. Y si haces los cálculos, no están nada mal en cuanto a municiones frente a Estados Unidos, ¿verdad? Jeremy Scahill publicó un artículo excelente en DropSite esta semana, hablando de cómo los iraníes se sienten muy seguros diplomáticamente en este momento. The Iranians are very confident diplomatically right now. They're refusing to talk to the US even, except on their terms. Se niegan incluso a hablar con Estados Unidos, salvo en sus propios términos, porque tienen a su favor las 3 M's: municiones, mercados y elecciones de mitad de mandato. Y creo que es una forma bastante ingeniosa y resumida de ver muchos de los factores más importantes aquí para Estados Unidos. Pero al final, Estados Unidos es lo que es, y Trump es quien es. No van a poder aceptar una derrota, porque una derrota frente a Irán sería un golpe crítico para la hegemonía global occidental liderada por Estados Unidos. Porque gran parte de la hegemonía tiene que ver con la creencia, con el relato. Y si ese relato se rompe en el mundo real por la resistencia de Irán, y luego por su control de uno de los principales puntos de estrangulamiento geoeconómicos, mientras Estados Unidos no puede hacer nada al respecto y declara la victoria antes de irse a casa, toda esa hegemonía empezará, ya sabes, a tambalearse como un castillo de naipes. Shaking like a house of cards. And then they will have lost several conflicts. Y luego han perdido varios conflictos en los últimos años, ¿verdad? La guerra por poderes contra Rusia en Ucrania, que claramente ya han abandonado casi por completo a estas alturas, salvo por la CIA, que intenta causar el mayor daño posible durante el mayor tiempo posible a través del régimen de Kiev y de los europeos. Y sus juegos de golpe al topo contra los hutíes. Y se puede retroceder un poco más hasta la guerra de agosto, cuando Rusia derrotó muy rápidamente a un régimen títere de Estados Unidos en Georgia, que también estaba en camino de ser arrastrado a la OTAN allá por 2008. No es precisamente una buena racha de, demostraciones de poder destinadas a reforzar la hegemonía. Así que van a jugársela y optar por la vía de alto riesgo y alta recompensa, lanzar más bombas. A mí eso me parece casi inevitable, no porque sea una buena opción, ni porque crea que vaya a funcionar, no lo creo, pero es que no tienen otras opciones realmente buenas, y son quienes son. Estados Unidos es lo que es, y Trump es quien es. Así que claro, van a lanzar más bombas. Y mientras tanto, al menos mentalmente, tanto en el Kremlin como en Pekín, tienen grandes contadores luminosos con el número de esas municiones, de esas armas de largo alcance y de esos interceptores. Y están viendo cómo esos números se acercan cada vez más a cero. O quizá no a cero, pero sí a un nivel peligrosamente bajo.
drinking some champagne. Y ya sabes, están bebiendo champán, comiendo palomitas, un poco de caviar sobre pan negro, lo que sea que hagan para pasar el rato mientras disfrutan del espectáculo. Porque esto al final, en términos geopolíticos y para Rusia en términos económicos, mientras el gobierno iraní sobreviva y continúe, y mientras no acabe en una depresión global para todos, esta guerra entre Estados Unidos e Israel, una guerra ilegal, no provocada, de agresión contra Irán, es una victoria para Rusia y para China. Les da una enorme libertad de maniobra durante años, y probablemente sea el mayor error geoestratégico de Estados Unidos en la historia moderna, haciendo que el derrocamiento de Saddam Hussein por George H.W. Bush parezca en comparación una jugada de un genio de Mensa. Like a Mensa candidate in comparison. Yeah, that's I think a great. Sí, bueno, creo que es un gran resumen, Mark. Y me parece importante destacar que Irán es desde la Segunda Guerra Mundial el único país del mundo que ha causado este tipo de daño directamente a Estados Unidos, directamente sobre activos y bases estadounidenses. Así que en ese sentido es un momento histórico. Y luego tengo curiosidad por tu reacción a lo que mencionabas antes. Todo este asunto del Dark Eagle. Me pareció muy extraño que Estados Unidos anunciara que podría usar esta nueva arma, ese supuesto misil hipersónico. Y pensé, si esta arma no está probada, si solo hay unas pocas, y además Irán también tiene misiles hipersónicos, probablemente incluso más que Estados Unidos, parece una escalada que podría acabar muy mal. Pero, ¿qué opinas tú del Dark Eagle? Could end very badly, but what do you make of the Dark Eagle? Maybe you can help the audience understand what the hell this is and why the US. Quizá puedas ayudar al público a entender qué demonios es esto y por qué Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Vale, esta historia se filtró intencionadamente a los medios, ¿no? No es algo bueno. Los ejércitos en guerra experimentan con cosas. Exacto. Rusia y Ucrania están en un estado constante de experimentación, evolución y adaptación. Sí, constante, a una velocidad de vértigo. Pero en general, los ejércitos siempre están probando cosas durante los conflictos militares. No es nada. Suena mal, pero en realidad es lo que pasa. Entonces, ¿por qué están montando tanto revuelo con esto? ¿Por qué lo filtran de forma tan específica? Sospecho que tiene mucho más que ver con un intento patético de farol, ¿sabes? De insinuar que Estados Unidos tiene algunas bajo la manga, que en realidad es ridículo y lamentable. Para empezar, los iraníes no están jugando solo al ajedrez. Not just chess. The Iranians are playing boxing chess. Los iraníes están jugando al ajedrez con boxeo. ¿Has visto eso alguna vez, Dani? Es algo real, un deporte. Se puso de moda entre los hipsters hace unos años o así. Sí, juegas unas cuantas rondas de ajedrez y luego suena el ding, ding. Te levantas y os dais unos cuantos puñetazos en la cara y después volvéis a sentaros a seguir jugando al ajedrez, ¿no? Pues eso es, literalmente, lo que están haciendo los iraníes. Mientras tanto, Trump, claro, no sabe jugar al ajedrez y tampoco encaja mucho en el boxeo, por mucho que presuma o publique cosas grandilocuentes en las redes sociales. Él está jugando al póker, ¿verdad? Porque eso es lo único que él sabe hacer. Y esto parece más bien otro tipo de farol. Los iraníes deben de estar pensando, en serio, tienen como mucho un puñado de esos misiles. No están probados. Ni siquiera han salido de la fase de producción, porque hice un informe sobre ellos hace unos años. Han tenido muchísimos problemas con esos sistemas. Mientras tanto, Irán tiene sus propios misiles hipersónicos, aunque los medios estadounidenses no quieran reconocerlo. Pero hay pruebas más que suficientes, escritas, digamos, en los enormes cráteres repartidos por todo Israel, que lo demuestran claramente. ¿Por qué iban a tenerles miedo? No lo sé. En los últimos 2 meses, hemos descubierto que todas las grandes capacidades de lanzamiento de Irán, sus inventarios de misiles, incluso sus aviones y sus lanchas rápidas, están en complejos subterráneos muy profundos y fortificados. A menudo están ocultos bajo montañas de granito, tan duras que ni siquiera los mayores penetradores de tierra del ejército estadounidense podrían arañar la superficie. ¿Sabes?
Tal vez podrían destruir un conducto, algo que luego se puede volver a excavar, pero sin afectar en absoluto las instalaciones principales. Tienen incluso sistemas de metro enteros para mover los misiles de un sitio a otro. Pero, vamos, es totalmente... Odio decirlo así, pero es como de película de James Bond, de supervillano total, ¿verdad? Y tienen como 30, 20, bueno, entre 25 y 36 de ellos. Así que, ¿qué va a hacer un misil hipersónico contra eso? Nada. No tiene poder de penetración, no va a atravesar una montaña de granito. Entonces, ¿qué haría? Nada. Nada en términos militares. Y no hay ninguna razón para que el Pentágono monte una gran campaña de relaciones públicas anunciando sus pruebas, sobre todo si las pruebas no salen bien. Así que tenemos que suponer que esto es algún tipo de farol, y uno bastante malo. Pero de nuevo, la administración Trump no está jugando al ajedrez en 5 dimensiones. No están jugando al ajedrez boxeando. Están dando tumbos. No saben qué hacer. Han mordido más de lo que pueden masticar. Trump ignoró los consejos de sus principales generales y de la gente de inteligencia, y en su lugar decidió creer lo que decían Netanyahu, Kushner, Witkoff, Hegseth y no sé, Jack Keane y otros lunáticos. Y ahora están pagando el precio. Y él se encuentra en una situación en la que no tiene buenas opciones, y está intentando desesperadamente mantener la narrativa de que está ganando porque tiene un miedo enorme a que lo vean como un perdedor. Y bueno, publicar memes del estrecho de Trump cuando la situación está tan lejos de eso, no sé cómo decirlo de otra manera. Es literalmente lo del emperador desnudo, ¿verdad? Y Trump no se ve precisamente bien sin ropa. Siento darte esa imagen mental, pero en fin, eso es exactamente con lo que estamos tratando aquí. El ejército estadounidense es sobre el papel el más poderoso del mundo, ¿no? Pero está desplegado por todo el planeta y tiene compromisos en todas partes, y solo dispone de ciertos recursos que puede emplear en una situación concreta en un momento dado. Ha participado en demasiados conflictos y tiene un complejo militar industrial sencillamente anticuado. Es un dinosaurio. No se ha adaptado a los tiempos. Está hinchado. Es prácticamente monopolístico. En la última semana o así, el New York Times publicó 2 artículos. El primero, bueno, en realidad es el segundo, pero el primero, el del consejo editorial del New York Times, decía que el ejército estadounidense estaba perdiendo su ventaja después de Irán. Todo el mundo lo sabe. Es una gran admisión por parte de, digamos, el periódico de referencia en Estados Unidos, ¿no? Que el país gasta $1 billón o más al año en su ejército y que no está a la altura, que su complejo militar industrial no está a la altura, que no ha evolucionado con la tecnología militar que cambia tan rápido, drones, inteligencia artificial, que es demasiado monopolístico, poco adaptable y simplemente incapaz de fabricar y producir a gran escala. Una admisión enorme. Y luego publicaron otro artículo, el New York Times. Rusia está construyendo la máquina de guerra del futuro. Russia is building tomorrow's war machine. And this is the exact opposite of that. Y esto es justo lo contrario de aquello. Aquí admitieron que Rusia ha desarrollado exactamente lo opuesto. Un complejo militar industrial, descentralizado, innovador y con incentivos, que no se centra en lo que queda bien sobre el papel, ni en lo que genera más dinero para un gran conglomerado del sector, sino en lo que es más práctico y capaz de producir equipamiento militar a gran escala. Y cómo sus innovaciones con drones, con inteligencia artificial y con sistemas de puntería basados en IA están dejando a Estados Unidos muy atrás. Y eso sin hablar todavía de misiles hipersónicos y de esos nuevos componentes estratégicos exóticos, como el Burevestnik y otros. Es demoledor. Así que, en el caso del New York Times, en apenas una semana, bueno, y esto lo podemos extender también a Irán, ¿verdad? Porque muchas de las innovaciones de las que habla Rusia y su propia arma milagrosa,
el Herán, se basan en un diseño iraní que les fue proporcionado como parte de su asociación estratégica con Rusia en el año 2022, al comienzo de la intervención rusa en el conflicto civil ucraniano. Después, ellos mismos lo han producido en masa, y según este artículo, han desarrollado 30 innovaciones importantes sobre ese modelo en los últimos 5 años, que ya se fabrican a gran escala. Eso ha dado lugar a toda una gama de Herán con distintas capacidades de alto nivel. Y se dice que Rusia ha devuelto el favor proporcionando a Irán drones avanzados y las tácticas para utilizarlos. Y eso ha sido una de las cosas que han estado dañando esas bases militares estadounidenses y destruyendo radares, entre otras cosas. Esto es una gran admisión, que el gigante hegemónico está de rodillas. Está atrasado, ¿verdad? Lo dicen abiertamente. Rusia tiene una máquina de guerra del futuro y por extensión, Irán va claramente en la misma dirección. Y ni siquiera queremos hablar de lo que están haciendo los chinos. Y Estados Unidos es un dinosaurio envejecido, ¿no? Es un tiranosaurio rex con artritis, que parece anticuado en una era de pequeños mamíferos. No puede competir en el mundo posterior al meteorito, por así decirlo, en términos de los cambios tecnológicos militares que han transformado el entorno global actual. Es impresionante que algo así venga de una publicación tan importante, y además en tan poco tiempo, reconociendo la debilidad del ejército estadounidense y al mismo tiempo la innovación y la fuerza de los ejércitos rivales. Increíble. ¿Quién lo habría dicho? ¿Quién habría imaginado que el New York Times acabaría dándonos la razón unos años después? The New York Times would catch up with us a few years later. Yes, yeah, I mean, Sí, desde luego. Creo que es un momento muy interesante en la historia. Y mi última pregunta para ti, Mark, es esta. Ya sabes, Trump está haciendo una especie de baile con el Congreso, claro. O al menos eso es lo que parece, con respecto a su declaración de que la guerra ha terminado, básicamente. El alto el fuego significa que no hay hostilidades, así que, según él, ya no hay guerra. Pero claro, también hemos visto los movimientos. Creo que Israel ha informado de que ha recibido 6 veces más munición de Estados Unidos en las últimas semanas. Y si no me equivoco, también se enviaron de urgencia unos 8.600 millones de dólares en armas a la región. Pero me pregunto si crees que Donald Trump, al insinuar el fin de la guerra, como él lo ha llamado, que las hostilidades han terminado, que la guerra ha terminado, podría estar coqueteando un poco con eso de lo que hablabas antes, con la idea de que se acerca un momento de retirada. Sobre todo teniendo en cuenta que cuanto más se prolonga esto, más graves son las consecuencias, especialmente para la economía mundial. Y ya estamos viendo lo devastador que está siendo, con los precios de la gasolina muy por encima de lo que estaban, incluso en los peores momentos de los ataques activos y los ataques cinéticos de ambos bandos. Creo que es un megalómano desesperado, frustrado, asustado y fuera de control, en una mala situación. Literalmente no sabe qué hacer. Y a pesar de sus patéticos intentos en las redes sociales de presentar al gobierno iraní como un caos incapaz de tomar decisiones, en realidad esa descripción encaja mejor con él y con su propia administración. Es pura proyección por su parte. A ver, ¿mantiene el bloqueo para siempre? ¿Declara la victoria y se retira? ¿O redobla la apuesta y se la juega con un supuesto golpe final? No tiene ni idea de lo que está haciendo. Es evidente que está valorando todas esas opciones. Y supongo que dentro de su administración hay distintas personas presionando por una u otra de ellas. Y está claro que todavía no sabe qué hacer. Eso lo tengo clarísimo. No hay aquí ningún plan maestro en 5 dimensiones. Está desesperado, va completamente a la improvisación, está emocionalmente fuera de control. Hubo un artículo, creo que en el Washington Post, hace algo más de una semana, sobre los miedos de Trump, donde, escondido en ese texto, admiten que durante toda esta historia, entre comillas, de salvar al coronel Ryan, el oficial de sistemas de armas,
que no era precisamente una operación fallida de fuerzas especiales para recuperar uranio enriquecido, el Pentágono le pidió a Trump que no entrara en la sala de situación porque estaba demasiado inestable emocional y mentalmente, y solo iba a estropearlo todo. Eso, piénsalo bien, lo que acaban de decir. Think about that. Think about what they just said. And if he is not fit to be the Y si no está capacitado para ser el comandante en jefe en la sala de situación durante un gran acontecimiento, ¿cuándo lo está para ser presidente? Esa es la pregunta. ¿Cuándo está en un estado mental y emocional en el que sea una persona racional, alguien en quien quieras confiar los códigos nucleares? O al menos, ya sabes, hay otras historias que dicen que intentó hacerse con el control de esos códigos y que el jefe del Estado Mayor Conjunto se lo impidió. Pero en fin, el caso es que no sabe lo que hace. Ese es mi punto. Aún no sabe lo que hace. Y básicamente va improvisando, dejando que los acontecimientos y la gente le empujen en una dirección o en otra. Y por eso tiene esas tres malas opciones, ¿verdad? Y no veo a nadie más por ahí, al acecho. Y sea cual sea en el que, ya sabes, caiga la ruleta al final, es tan buena su posición como la mía, porque no creo que el propio Trump lo sepa. En el fondo, tengo una reacción instintiva. Es Estados Unidos y es Trump, así que probablemente intenten soltar unas bombas en su lugar porque no pueden aceptar la derrota. No lo soportan. Y en realidad, eso es lo único que les queda. Pero bueno, ya lo veremos. Si lo hacen, será insistir en su fracaso épico, en su error geoestratégico. Y eso solo acelerará el crecimiento del mundo multipolar y la erosión del hegemón, quizá hasta un punto que nadie habría podido imaginar hace apenas un año. Sí, bueno, son muy buenos puntos, Mark. Creo que es un buen momento para parar aquí. Quería asegurarme de que la gente sepa que en la descripción del video, después del programa, pueden echar un vistazo a tu cuenta de Boosty y apoyar tu trabajo, porque haces mucho trabajo independiente. Así que, de verdad, hacedlo. Mark, ¿quieres decir algo antes de que agradezca a los del Super Chat, a los espectadores y todo eso? No, gracias a todos por escucharme desahogarme y no dejar que Danny dijera ni una palabra en toda la última hora. Pero bueno, así soy yo. Ya sabéis lo que hay. Bueno, si no me gustara, no te invitaría, Mark. Así que siempre es un placer. Y por supuesto, creo que hemos sacado mucho provecho de esta última hora, actualizando, como venimos haciendo, sobre esta guerra y las consecuencias geopolíticas que está teniendo. Quiero dar las gracias a todos los que nos han estado viendo, y por supuesto, a quienes se han hecho miembros o han enviado superchats. Así que gracias, Sneakerdad. Gracias, Farsana, Nadim y Harry. Y por supuesto, gracias también a todos los moderadores que están ayudando hoy. Gracias a todos los espectadores. Y sin más, antes de iros, dadle al botón de me gusta. Eso ayuda a que el programa siga teniendo alcance, incluso después de que terminemos. En la descripción del vídeo tenéis la cuenta de Boosty de Mark Sleboda, donde podéis apoyar todo su trabajo independiente, y también los enlaces para apoyar este canal. Volveré pronto y anunciaré cuándo será el próximo programa. Hasta entonces, nos vemos próxima vez. Adiós.